conocía. Esta Septuaginta fue escrita en griego, se denominaba los libros sagrados y en griego es ta Biblia, ta Agia, y de allí viene el concepto de Biblia, que es el plural de libro en griego. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestra Biblia, estamos hablando de una colección de libros. En el caso nuestro, en el caso de las iglesias evangélicas y protestantes, nuestra Biblia consta de 66 libros, escritos por más de 40 escritores en 3 idiomas: el hebreo, el arameo y el griego, koiné, que era el griego común del tiempo de Jesús, y no solo del tiempo de Jesús, sino que de gran parte digamos, de lo que restaba del Imperio Romano después por la influencia que los griegos tuvieron sobre el Imperio Romano. Abarca la Biblia un periodo de cerca de 1400 años. Nuestra Biblia está compuesta de 39 libros. Del Antiguo Testamento tenemos dos divisiones grandes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nuestro Antiguo Testamento está compuesto de 39 libros y el Nuevo Testamento está compuesto de 27 libros. Aquí quiero hablarles un poco de lo que nosotros denominamos el canon bíblico, que es cómo se logró llegar a estos libros que nosotros tenemos. En el caso del Antiguo Testamento, estos 39 libros corresponden a los 24 libros de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea constaba de 24 libros que se dividían en la Torá, Nevi'im y Ketuvim. El Nevi'im eran los libros proféticos. Ellos hablan de los profetas anteriores y los profetas posteriores. ¿Y por qué son 24? Porque algunos, y nosotros tenemos 39, porque, por ejemplo, Primera y Segunda de Samuel, para ellos, para los hebreos, es solamente un libro. Primera y Segunda de Reyes también es solamente un libro. Los 12 libros que nosotros tenemos como los profetas menores, para ellos es un solo libro. Ahora, producto del exilio babilónico, muchas comunidades judías se establecieron en diferentes lugares. Y posteriormente, con el paso del tiempo, estas comunidades judías adoptaron como idioma oficial para ellos el griego, así como el imperio, por la influencia del imperio griego después, que venció a los persas, eh, fueron adoptando como el idioma común y corriente el griego, y se llegó a entender que la Biblia eh, necesitaba ser traducida a este idioma. Y esto ocurrió en Alejandría entre el 250 y el 150 a.C., donde, de acuerdo a una leyenda judía, se llevaron a 70 o 72, dicen algunos, ancianos judíos desde Jerusalén hasta Alejandría para que hicieran la traducción de los textos sagrados. Y es por esto que esta Biblia recibe, o esta traducción de la Biblia, que es la primera traducción prácticamente que existe, recibe el nombre de Septuaginta, o la Biblia de los 70. En esta traducción, estos sabios judíos también incluyeron otros libros que utilizaban las comunidades judías, que en la práctica
no las comunidades judías en sí las usaban, pero no las consideraban libros sagrados. Entonces no formaban parte de la Biblia hebrea. Eh, Tenemos entonces que existen allí dos, dos cánones. La Biblia hebrea con 24 libros y la Septuaginta que tenía más libros. Lutero, cuando tradujo la Biblia en el tiempo de la Reforma, en el 1534, él adoptó el canon hebreo como literatura sagrada y a los otros libros adicionales los puso como en un apéndice, como libros interesantes de leer, pero que no sirven para establecer doctrina. Y a estos libros, las iglesias protestantes los denominan los libros apócrifos. Apócrifo significa falso en el sentido de que nunca fueron reconocidos por los judíos ni por la iglesia cristiana primitiva como libros inspirados. La iglesia católica denomina estos libros deuterocanónicos, que significa el segundo canon. La iglesia católica adopta la Septuaginta como la Biblia oficial de, eh, de la iglesia católica romana. En cuanto a los 27 libros del Nuevo Testamento, estos fueron reconocidos por la Iglesia a través del tiempo y los padres de la Iglesia, que estaban conscientes del espacio de tiempo que estaban entre los acontecimientos apostólicos y el tiempo que ellos estaban viviendo, se veía que se estaba perdiendo el conocimiento fehaciente de lo que Jesús había expresado y también de lo que los apóstoles habían planteado, se dieron cuenta de que necesitaban eh, un segundo canon, especialmente reaccionando a una lista de libros que escogió un, eh, un hombre que se llamaba Marción, que era un seminóstico, planteando una lista de libros como libros sagrados. Es así como algunos padres de la iglesia empiezan a definir realmente cuáles son los libros que son aceptados como libros sagrados. Y el Canon Muratori, que ustedes ven ahí el 170 después de Cristo, que es la lista más antigua conocida, es donde se establece la primera, el documento más antiguo que tenemos donde existe una lista de libros consagrados o considerados sagrados, donde estaban todos los libros que nosotros tenemos, excepto Hebreo, Santiago y Tercera de Juan. Posteriormente, en el concilio de la Odisea, en el 363 después de Cristo, se establecen ya los 27 libros que nosotros tenemos. Y es reafirmado en el concilio de Hipona y en el concilio de Cartago esta selección. Ahora, ¿cómo se llega a establecer los criterios de canonicidad para el Nuevo Testamento? Eran 4 puntos que se pedían. Uno, que el autor fuera un apóstol o que tuviera una estrecha relación con un apóstol. Es así, por ejemplo, como tenemos los evangelios de Lucas y de Marcos, que no fueron apóstoles, pero que sí tuvieron una cercanía muy importante con apóstoles. Marcos
Principalmente se dice que el Evangelio de Marcos fue inspirado prácticamente en la vida de Pedro, y Lucas por la cercanía que tenía también con el apóstol Pablo. El otro criterio que se pedía era que el libro fuera aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo. El tercer criterio era que el libro tuviera una consistencia doctrinal y una enseñanza ortodoxa. Y con este elemento, muchos de los evangelios y cartas que circulaban en ese tiempo no fueron aceptados. Por ejemplo, se habla mucho del Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, eh, que no tenían una consistencia doctrinal y que la enseñanza que tenían no era una enseñanza de acuerdo a lo que la Iglesia había conocido de la enseñanza apostólica. Lo otro que se pedía era que el libro tuviera una evidencia de alta moral y valores que reflejaran la obra del Espíritu Santo. Eh, Dejo de presentar un momento porque quiero hablarles también además de los criterios del canon, porque hay veces que tenemos algunas consultas, muchos preguntan, y bueno, ¿y por qué los libros que tenemos en la Biblia son esos y no son otros? Y esta es la razón por la cual nosotros tenemos estos libros. No fueron elegidos al azar, ni tampoco, digamos, fueron tomados a tontas y a locas, sino que fue un proceso de muchos, muchos años, donde los padres apostólicos, los líderes de la iglesia, pusieron mucho cuidado para poder establecer cuáles eran los libros que realmente iban a continuar y mostraban realmente lo que era el, el evangelio que predicaba Jesús y que predicaban los apóstoles. Y el Antiguo Testamento principalmente es en relación a lo que los judíos consideraban como sus libros sagrados. Ahora nosotros tenemos, muchos de ustedes van a escuchar y han escuchado quizá que nosotros usamos diferentes versiones de la Biblia. ¿Y por qué existen tantas versiones de la Biblia? Se ha- Ocurre que al traducir la Biblia existen dos formas de traducirla, una es la traducción literal y otra traducción que es la equivalencia dinámica. Yo les voy a mostrar algunas Biblias. Esta Biblia que tienen aquí es un formato de lo que nosotros llamamos la Sagrada Reina Valera 1960, que es la Biblia que prácticamente todas las iglesias evangélicas utilizan. Este es un tipo de Biblia con una traducción literal. ¿Qué significa esto? Significa que se pone más cuidado al traducir en el uso de las palabras que en el sentido. Es decir, se da el sentido que tiene la palabra, pero se trata de ser más fiel a la letra del texto original. Esta otra que tienen aquí es una Biblia que se llama la Biblia Latinoamericana, que también es una traducción literal, pero es mucho más cercana en la forma de traducirlo a, al pueblo de Latinoamérica. Esta otra Biblia que tienen aquí
es la nueva versión internacional, la famosa NBI. ¿Qué pasa con esta Biblia? Esta Biblia es prácticamente una mezcla de una traducción literal y una traducción de equivalencia dinámica. Trata de darle el sentido original, es decir, que podamos, en la equivalencia dinámica, trata de que nosotros podamos entender de la misma manera como entendieron los receptores originales el mensaje. Entonces, muchas veces eh, no traduce literalmente sino los conceptos, sino traduce más las ideas. Aquí tienen otra Biblia, la nueva traducción viviente, que es la que le gusta a Osvaldo. Esta es una traducción netamente de equivalencia dinámica. Es decir, esta Biblia trata de que nosotros podamos entender lo más cercanamente posible a cómo entendieron los receptores originales el mensaje. ¿Cuál es el problema de las traducciones de equivalencia dinámica? Que omiten conceptos, principalmente, por ejemplo, conceptos teológicos. No plantean conceptos, muchas veces los conceptos teológicos y utilizan formas para poder expresarlos. Por ejemplo, esta Biblia no habla como hablan las otras Biblias que yo les presenté. Cuando hablan del arca, del pacto, estas Biblias hablan de la etapa del propiciatorio. Esta Biblia habla de la tapa del arca del pacto. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, hay un concepto doctrinal que es la propiciación, que es mucho más fácil de entender si ustedes saben lo que es el propiciatorio. Pero si leen solamente este libro o esta Biblia, nunca van a entender claramente lo que es la propiciación, porque esta Biblia nunca habla del propiciatorio, que el propiciatorio era el lugar donde el sacerdote eh, derramaba la sangre para expiar el pecado del pueblo cuando entraba al lugar santísimo. Y por eso se dice que Jesús hizo la propiciación porque derramó su sangre eh, sobre lo que vendría a ser prácticamente eh, el arca del pacto. Entonces, aquí no vamos a encontrar muchos conceptos, vamos a encontrar más ideas. Y finalmente quiero mostrarles esta Biblia, a ver, que es la Biblia que usamos nosotros, o que los misioneros ya decidieron para el uso de la iglesia. ¿Por qué la decidieron? Esta Biblia, Dios habla hoy, es una Biblia netamente de equivalencia dinámica. Es una Biblia que, que plantea más que nada siempre las ideas. Los conceptos muchas veces no los plantea como conceptos, sino que plantea las ideas. Por eso que es mucho más fácil de entender y mucho más fácil de leer. Además, esta Biblia que nosotros usamos es una Biblia que tiene la Septuaginta. Esta Biblia
que está editada por la Sociedades Bíblicas, que es una editorial evangélica, decidieron editarla con la versión de la Septuaginta, es decir, aquí ustedes van a tener todos los libros que la Iglesia Católica utiliza. Por eso que si ustedes alguna vez revisan esta Biblia que pueden tener en sus casas, van a encontrar libros como Judith, como Tobías, como Macabeos, que nosotros nunca mencionamos, porque para nosotros esos libros no forman parte de la Biblia evangélica, no forman parte de los 66 libros del canon que nosotros usamos, que son libros interesantes de leer, pero como les decía, eh, los reformadores planteaban de que no son útiles para establecer doctrina. Vuelvo a la presentación. Traté de encontrar una línea de tiempo donde pudiéramos ubicar los libros. Lamentablemente no encontré ninguna buena o simple o sencilla y clara en español. Así que eh, aquí hay un desafío, pero no es muy complicado. Arriba tienen primero la creación, el llamado de Abraham, el éxodo, la entrada a Canaán, la conquista completada, la monarquía de Israel, el comienzo de la monarquía de Israel, la división del reino, la caída del reino del norte, la caída del reino del sur, la restauración de la tierra y el final del Antiguo Testamento. Y abajo tienen más o menos a qué periodo corresponde cada uno de los libros que forman parte del Antiguo Testamento. Yo voy a compartir con ustedes un, un PDF donde está esta línea de tiempo, para que la puedan ver con más detención. Vamos a ver cómo se divide nuestro Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se divide normalmente en 5 libros que se denominan el Pentateuco, 12 libros que denominamos libros históricos, 5 libros que corresponden a la poesía y sabiduría, y 17 libros de profecía. Entre ellos están 5 libros, los profetas mayores, y 12 libros de los profetas menores. Vamos a revisar cada uno, perdón, el Nuevo Testamento. Evangelios, tenemos 4 evangelios, tenemos un libro de historia, que vendría a ser Hechos, tenemos 21 epístolas, 13 epístolas paulinas y 8 epístolas universales, y un libro de profecía. Vamos a revisar cada uno de estas divisiones y posiblemente vamos a quedar quizás en los libros históricos, porque la idea es que podamos ir viendo cada uno de los libros, qué es lo que tratan y cuándo y quién los escribió. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando principalmente cuando hablamos de los escritores, estamos hablando de lo que la tradición judía plantea que fueron los escritores. El Pentateuco, de acuerdo a la tradición judía, fue escrito completamente por Moisés. El Génesis fue
de acuerdo a lo que a lo que se plantea, fue escrito en el 1400, entre el 1450 al 1410 antes de Cristo. Y como lleva ese nombre, Génesis, en hebreo, cada uno de los libros es denominado por la primera palabra con la que se inicia el libro, y Génesis es Bereshit. Bereshit es principios, y es el libro de los principios. Ahí tenemos el principio de la creación, el principio del hombre, el principio del pecado y el principio del pueblo de Dios. El principio del pueblo de Dios, planteando el llamado de Abraham, de después Isaac, Jacob, y el libro de Génesis termina con Israel, o decir, con la familia de Jacob, que es el principio del pueblo de Israel en Egipto. El libro de Éxodo, que también la tradición plantea que lo escribió Moisés, también se plantea la misma fecha, entre 1450 y 1410 a.C., se refiere a sucesos que ocurrieron 400 años después del Génesis. Es decir, los 400 años de cautiverio del pueblo de Egipto no tienen una historia, sino que el Génesis termina con el pueblo entrando y el Éxodo comienza con 400 años después, cuando ya el pueblo ha sido esclavizado. Y aquí nos habla el libro de Éxodo principalmente de la liberación de Israel del cautiverio de Egipto, el cruce del Mar Rojo, y nos deja al pueblo de Israel en el monte Sinaí recibiendo las leyes que Dios entrega a Moisés. El libro de Levítico se plantea que lo escribió Moisés entre el 1445 y el 1444 a.C., y el libro de Levítico lo que más plantea son leyes para los sacerdotes y para el pueblo. Aquí tenemos principalmente leyes sacerdotales de cómo deben comportarse los sacerdotes en lo que es el servicio del tabernáculo y cómo ellos tienen que purificarse, cómo ellos tienen que hacer los sacrificios, etc. Y también se plantean leyes diversas para el pueblo. El libro de Números también se plantea que fue escrito entre 1450 y 1410. Se llama Números porque se refiere también a dos censos que se hicieron en el pueblo de Israel. Uno en el Sinaí y otro antes de entrar a la tierra prometida. El libro de Números narra el tiempo de Israel que pasó en el desierto, que es el tiempo son 40 años que pasaron los israelitas vagando en el desierto, desde el monte Sinaí hasta las llanuras de Moab, antes de entrar a la tierra prometida. Es decir, el libro de Números termina con el pueblo de Israel listos para entrar a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio, el escritor, de acuerdo a la tradición judía, es Moisés y Josué. Se dice que fue escrito entre 1407 y el 1406 a.C. Y en este libro Moisés resume todo lo vivido antes de que el pueblo entre a Canaán, y también reitera algunas leyes. Tenemos que recordar que Moisés no entró a la tierra prometida. Es por eso que Moisés en este libro, antes de entrar a la tierra prometida, él le recuerda al pueblo todo lo que vivieron en el desierto.
y reitera algunas de las leyes más importantes que Dios entregó. Y este libro nos relata también la muerte de Moisés, y es por eso que se dice que uno de los escritores es Josué, porque alguien tuvo que haber escrito cómo murió Moisés. De los libros históricos tenemos el libro de Josué, que se dice que fue escrito por Josué en el 1380 a.C., y se refiere principalmente a la conquista de Canaán y a la repartición de la tierra prometida entre las tribus de Israel. Hay muchos antecedentes, pero en términos generales, este libro se refiere a ese proceso histórico, la conquista y la repartición de la tierra prometida. El libro de Jueces se refiere a la historia de Israel después de la muerte de Josué y antes del nombramiento del primer rey de Israel. Es decir, es el tiempo en que el pueblo de Israel eh, no tuvo un líder definido. Y es así como Dios levantaba jueces, que no, la idea no era, de estos jueces no era juzgar al pueblo de Israel, sino que el concepto de jueces era el de poder dirigir al pueblo de Israel en un momento determinado. Entonces, este libro nos relata la historia de estos hombres que fueron levantados en momentos definidos del pueblo de Israel cuando estaban sometidos por pueblos enemigos, para poder vencerlos, para poder traerlos nuevamente a Dios. Y bueno, la historia de los jueces eh, es como un círculo vicioso, el pueblo se aleja de Dios, Dios levanta al juez, Dios libera al pueblo de Israel por medio de esta persona muere, el pueblo nuevamente vuelve a caer en idolatría y a separarse de Dios, nuevamente pasan a ser sometidos por otros pueblos y así es el círculo que se va dando, que podemos conocer en este libro de Jueces, que según los judíos, según la tradición judía, fue escrita por Samuel alrededor del año 1000 antes de Cristo. El libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro que está metido ahí entre medio de los libros históricos, corresponde al periodo de los jueces. Se dice que fue escrito por Samuel entre el 1375 y el 1050 y presenta la historia de Ruth, la mujer moabita que llegaría a ser la bisabuela del rey David. Al parecer, este es el motivo por qué esta historia es introducida dentro del pueblo, dentro de los libros sagrados del pueblo de Israel. Después tenemos los dos libros de Samuel, primera y segunda de Samuel. Se dice que primera de Samuel fue escrita por Samuel, por el profeta Natán y por el profeta Gad, también alrededor del año 1000 antes de Cristo. ¿Qué nos relata? Nos relata la vida de Samuel, eh, que fue el último de los jueces y el primer gran profeta de Israel. Comienza en primera de Samuel la institución de la monarquía, nos habla del reinado de Saúl, introduce dentro de la historia del pueblo de Israel a David, y primera de Samuel termina con la muerte de Saúl y de sus hijos. Segunda de Samuel nos habla principalmente del reinado de David. Tenemos los libros de Primera de Reyes y Segunda de Reyes,
Primera de Reyes y Segunda de Reyes, la tradición judía dice que fue escrito por Jeremías. Y Primera de Reyes nos habla de la muerte de David, el reinado de Salomón, la división del reino y el ministerio del profeta Elías. Segunda de Reyes nos habla de la división del reino, es decir, quiénes fueron los reyes de Israel y quiénes fueron los reyes de Judá, el reino del norte y el reino del sur, el ministerio del profeta Eliseo, y también nos relata Segunda de Reyes la caída de ambos reinos. Primera y Segunda de Crónicas se plantea que fue escrito por Esdras y describe todo lo sucedido entre el año 1000 y el 960 a.C. Primera de Crónicas es una lista larga de genealogías donde el escritor eh, hace genealogías desde los hijos de Jacob hasta aquellos que eh, que fueron descendientes hasta la caída de ambos reinos. Y además plantea el reinado de David. Segunda de Crónicas describe el periodo del reinado de Salomón hasta el destierro de Babilonia del reino de Judá en el 586 a.C. Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas tienen mucho en común, pero Primera y Segunda de Crónicas es un libro que está escrito prácticamente después del cautiverio. Y Primera y Segunda de Reyes es un libro que va relatando prácticamente que fue escrito antes del cautiverio. Esdras es un libro escrito por Esdras en el 430 a.C. y describe el regreso a Canaán de los desterrados desde Babilonia y las reformas que Esdras estableció, reformas, algunas leyes que él puso. El libro de Nehemías se plantea que probablemente fue escrito por Esdras o por Nehemías, y nos relata el hecho de que este hombre Nehemías en el cautiverio recibe noticias de Jerusalén, de que las murallas no habían sido levantadas, que había un grave problema para Jerusalén. Es autorizado por Artajerjes, el rey, para ir a reconstruir las murallas de Jerusalén. Se hace esta reconstrucción y Nehemías, este libro de Nehemías también plantea a Esdras proclamando las leyes al pueblo. Y el último libro histórico que nosotros tenemos es el libro de Esther. El escritor se supone, de acuerdo a la tradición judía, es Mardoqueo, alrededor del 470 a.C. Los hechos de este libro ocurren en la capital del imperio persa de Asuero, Susa, que es un periodo paralelo al tiempo de la reconstrucción de Jerusalén. Y es la historia de esta mujer judía que se casa con el rey y que el pueblo de los hebreos es amenazado de ser borrado de la faz de la tierra. Finalmente, esto no ocurre y esto da origen a la fiesta judía de el Purim. Es una fiesta que hasta esta fecha el pueblo de Israel celebra. Es una fiesta que celebra la liberación del pueblo de la amenaza de ser exterminado.
Eh, no quiero seguir, podría seguir, pero si hay algunas consultas, doy espacio para que alguien pueda consultar o hacer algún comentario. En nuestra segunda sesión seguiríamos viendo el resto de los libros que nos quedarían, que serían los libros poéticos. Fabián, Sí. Tengo 12 preguntas, pero voy a hacer una nomás, para no alargar tanto. Principalmente, cuando uno piensa como en el canon y quedaron tantos libros afuera, la primera pregunta ¿es conveniente leer esos libros apócrifos, por ejemplo? Considerando que muchas veces nosotros leemos literatura cristiana, que es muy buena, para complementar la Biblia muchas veces, de distintos autores. Entonces, uno dice, oye, si yo estoy leyendo esto, ¿por qué no podría leer los libros apócrifos? ¿Ya? Esa es una cosa. Y segundo, porque imagínense, hay un libro apócrifo que es el Evangelio de Pedro o de Tomás que vivieron con ellos y uno dice, oye, pero si ellos vivieron, uno pensaría, y no creo que alguien dude acá que Pedro no tenía el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, que lo escribió, obviamente no creo que vaya en contra de la enseñanza de Jesús, entonces eso me llama la atención. Y lo segundo es que, por ejemplo, hay un libro de Judas, ¿cierto? Que él menciona y hace una cita de Enoch. Entonces, si existe ese libro de Enoch, eh, ¿por qué fue sacado desde el Antiguo Testamento? Si además fue citado por un libro, Judas, que está en el Nuevo Testamento. Eso nomás por el momento. a ver, hay como tres preguntas ahí. Ya, Pero no, a ver, ¿cómo? Ah, la primera pregunta es si es conveniente leer los libros apócrifos. Eh, los libros que nosotros llamamos apócrifos y que son deuterocanónicos según los católicos, según la Iglesia Católica, son libros que al leerlos nos van a dar contexto de situaciones históricas más que nada. Por ejemplo, los libros de Macabeos son libros históricamente ubicados en el lapso que nosotros llamamos los 400 años de silencio entre el profeta Malaquías y la venida de Juan el Bautista. Allí, históricamente, gobernó el imperio griego y comenzó a gobernar el imperio romano. Y Macabeos habla de todo lo que es el levantamiento del pueblo de Israel contra la opresión de estos imperios que llegaron a gobernarlos. Entonces, si lo miramos desde un punto de vista de información, no hay problema. Pero como les decía, eh, estos libros no eran considerados como libros sagrados por los hebreos. Ellos los leían y los tenían, pero no eran eh, considerados dentro del canon hebreo. Pero como les digo, eran libros de común uso. Y es un poco también lo que tiene que ver con Enoch, el libro de Enoch que hace mención Judas. Era un libro muy conocido por el pueblo hebreo.
y quizás también por la Iglesia, por aquellos por aquellos judíos que pertenecieron a la Iglesia. Manuel, ¿tenías un comentario? Enciende Manuel, el micrófono, Manuel. Oh, gracias. Sí, bueno, quería complementar quizás, y puede ser útil hacer la distinción entre deuterocanónico y apócrifo, ya porque en estricto rigor el deuterocanónico es un canon, pero es el segundo canon del Antiguo Testamento. En cambio, los apócrifos, por definición etimológica de la palabra, significa escondido o literatura que no estaba, digamos, visible. Y en ese contexto es que, por ejemplo, ya que Fabián citó al libro de Enoch, cuando se habla de la atribución de un determinado libro, por ejemplo, el libro de Enoch, tiene que ver con la historicidad, dado que el libro de Enoch, por ejemplo, fue escrito entre el 300 y el 400. Por lo tanto, aun cuando sea citado, por ejemplo, de acuerdo a algún personaje de la Biblia, tiene que ver mucho con cuándo fue escrito. Y por lo tanto, mientras más lejano fue escrito desde el original, digámoslo así, tiene menos validez. Por lo tanto, ¿y por qué digo esto? Porque en el mundo musulmán, por ejemplo, se habla mucho del Evangelio de Bernabé, en donde en ese libro se señalan algunas cosas que los musulmanes, por ejemplo, atacan al cristianismo, pero resulta que el Evangelio de Bernabé, aun cuando Bernabé, ¿cierto?, esté relacionado en el Nuevo Testamento, fue escrito, o la historicidad lo data del año 1500. Por lo tanto, pierde mucho valor. Mientras más lejano esté desde el origen, en cuanto a la historicidad, tiene menos valor, independiente si el supuesto autor está citado en la Biblia. Eso, profe. Ya. Eso también tiene que ver un poco con lo que tú planteas de los evangelios, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Pedro. Una de los problemas que existían era que un escritor, para darle autoridad a su libro, ponía el nombre de uno de los apóstoles. Pero eran libros que estaban escritos prácticamente cuando los apóstoles ya habían muerto. Entonces, no hay ningún antecedente de que el Evangelio de Pedro definitivamente lo haya escrito Pedro. Sí hay ideas de que el Evangelio de Marcos fue inspirado por la vida de Pedro, o que Pedro influyó mucho en los acontecimientos que Marcos relata. Entonces viene a ser como el que estaba en el trasfondo escribiendo. Sebastián. Sí, lo que pasa es que eso cuando, por ejemplo, cuando alguien se atribuía un escrito de otra persona, que era el nombre de otra persona, sí, se llama pseudoepígrafo. Y eso es lo que pasa muchas veces, eh, por ejemplo, el libro de Enoch, obviamente no lo escribió Enoch, porque Enoch, incluso antes de los patriarcas. Pero hubo un hombre, como decía acá, como dijo el hermano, que lo escribió cientos de años después y le puso el libro de Enoch, aunque no lo escribió Enoch. Igual, el Evangelio de Pedro no lo escribió Pedro. Eso se llama en literatura pseudoepígrafo. Es casi como que, como decía el hermano, para darle mayor validez al libro, lo voy a poner como que fue escrito por él, aunque no fue escrito por él. Entonces, obviamente, es el drama de esos libros, que si bien pueden tener información verídica, por ejemplo, el libro de Pedro, perdón, de Judas, que toma algunas cosas de Enoch, como que, ¿qué quiere decir eso? De lo que dice esa parte, ese libro de Enoch, es cierto, pero no que es totalmente inspirado por el Señor. Es como, por ejemplo, yo agarro un libro de historia, ya, tal libro de historia tiene razón con tal hecho, pero obviamente no es inspirado no es inspirado por el Señor. Pero es como un engaño ahí, entonces obviamente ahí no puede ser inspirado por el Señor un libro
que en cierta medida como que trata de engañar con respecto al autor para darle más validez. Lo otro es también, como decíamos, la ortodoxia de esos evangelios y de esos libros. Hay uno de estos evangelios, por ejemplo, que andan dando vueltas, no sé si el evangelio de Judas, el evangelio de Tomás o cuál, que habla de que Jesús se casó. No sé si ustedes han visto, ¿cómo se llama esa película? La De, última tentación de Cristo. no, la de estos que buscan al descendiente de Jesús, El código da Vinci. el Código de Da Vinci. En el Código de Da Vinci ustedes van a escuchar que se habla mucho de evangelios como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Lucas, de Judas, y plantean eso de que Jesús se casó y que, bueno, al final en esta época hay una descendiente de Jesús. Hay otro, por ejemplo, de estos evangelios apócrifos que hablan de que Jesús cuando niño hacía bolitas de barro y después las tiraba al aire y salían volando palomas. Entonces, no entregan una enseñanza de acuerdo a lo que Jesús enseñó, ni tampoco a lo que los apóstoles enseñaron. Ese era un elemento importantísimo. Es por eso que se exigía que fuera un apóstol o alguien cercano a un apóstol. Y si ustedes cuando veamos el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que estos libros fueron escritos entre el año, prácticamente del año 50 hasta el año 90, que es un periodo muy cercano a la muerte de Jesús. Entonces, esos fueron los criterios que se establecieron. Nosotros tenemos, por ejemplo, el tiempo de los padres apostólicos, como Ireneo, eh, Agustín, que también hicieron grandes aportes a todo lo que es la doctrina de la iglesia, pero no fueron considerados tampoco, ellos no consideraban que sus libros eran del porte o dignos de ser considerados literatura sagrada. Osvaldo. Sí, que yo creo que hay una pregunta buena que hizo el Fabi de si es recomendable o no. ¿Qué podemos decirle frente a eso? Y para poder responder dentro de mi opinión, porque aquí son opiniones, pero creería que siempre es mejor partir por leer lo que reconocemos que el Espíritu Santo dejó establecido para que leyéramos como la palabra del Señor. Y eso es la Biblia. Entonces, ¿por qué lo digo así? Porque me he encontrado con varias personas que están recién partiendo y que por alguna razón le llama mucho la atención leer estos evangelios medio oscuros o escondidos. Hay un morbo también ahí y parten como de atrás para adelante. Entonces, yo diría que siempre hay que estar leyendo la Biblia y esa debe ser nuestra fuente y quizás después cuando uno tenga bastante recorrido poder quizás mirar algunas cosas, quizás ni siquiera es necesario leerlas para ya saber que no hay mucha contundencia o no hay mucha evidencia de que ese libro es auténtico, ¿no? Y fuera de broma, por eso también es mi opinión con respecto a las series, porque algunas veces las series cuando no están como muy cerca a la Biblia, puede también crear una confusión. Entiendo que las series o películas más bíblicas no son tan entretenidas, pero algunas veces puede causar confusión más que acercarte a la verdad. No voy a tocar a Chosen, sí, yo sé que aquí hay un tema, pero bueno,
El que tenga oídos para oír. Sí, bueno, es cierto. Por eso se llama canon, porque es norma. Nuestra norma de fe está regida por estos 66 libros, que son inspirados por Dios, que son, eh, que es una literatura como vimos en la sesión anterior, eh, que no tiene error en los originales, es inerrante, que es suficiente para, para, para nuestra fe. Entonces, es bueno el consejo de Osvaldo, en el sentido de leamos la Biblia. Hay mucha gente, por ejemplo, que, como decía Osvaldo, se dedica a leer otros libros, pero estos es como, léete 66 libros, léete uno por uno. No sé si hay otra consulta. Sí, Quería complementar algo con el tema de las versiones, porque ya que tocaron la Santa NTV delante, que yo tengo que decir algo al respecto, y es que, hermano, de verdad, para que no peleemos, tiene toda la razón lo que dijo el hermano Alan. En los seminarios recomiendan siempre leer, ojalá dos tomos, o sea, dos versiones. Y siempre tiene que estar la Reina Valera, siempre tiene que estar. Es por eso que es importante decir que ojalá que cuando usted estudie también tenga sus dos Biblias a mano. La Reina Valera siempre es como más acotada, dice como menos y dice lo mismo. Y por eso yo también recomiendo acá, hay una Biblia que este es el Nuevo Testamento y si usted la abre, hay 4 versiones en la misma Biblia y es muy buena. Ahora, también en la versión de hay Biblia Gateway, en internet, también digitalmente está gratuita y se pueden ver ahí las comparaciones en forma paralela y también puede ayudar. Pero creo que la recomendación siempre es que usted, cuando vaya a estudiar, tenga las dos versiones y vaya viendo. Eso, hermano, para estar en paz con... sí tienes razón. La recomendación es siempre que estudies la Biblia. Si la lees, léela posiblemente en una versión que tú puedas entender y que para ti sea clara. Pero si vas a estudiar la Biblia, utiliza una traducción literal, que normalmente es la Reina Valera 60, y la posibilidad de una traducción de equivalencia dinámica que vendría a ser la NTV o la Biblia que nosotros tenemos como la Dios por la hoy. Porque así profundizamos más en los conceptos y entendemos más también lo que leemos. Oye, y un puntito para la Biblia digital, que yo sé que no a muchos les gusta, pero un puntito bueno, por lo menos en la versión esto de YouVersion, en Holy Bible, YouVersion, eh, uno tiene la mayoría, o sea, yo no sé cuántas, uno las puede ir agregando, pero por ejemplo, un versículo, uno lo puede ver no sé, yo al menos lo veo en 10 distintos tipos, 10 versiones de Biblia, Reina Valera y todo. 10, o sea, deben haber más. Y
Y fíjense que eso me ha ayudado bastante a entender algunas cosas, porque, claro, de alguna forma uno toman términos muy, muy actuales y otros como Reina Valera, que es más antiguo, pero de una y de otra uno se va como nutriendo, así que ese es un puntito para lo digital. Sí, Alfredo habla aquí de la Biblia del diario vivir, de los comentarios. Esas normalmente las Biblias con comentarios, Biblias de estudio, eh, son, eh, son beneficiosas en el sentido de que aclaran muchas situaciones, aclaran eh, muchos textos o muchas situaciones y, y son buenas. Eh, Personalmente, yo recomendaría también eh, que nuestro estudio bíblico, las Biblias con comentarios fueran como algo anexo al estudio, que podamos, al estudiar la palabra, entender lo que Dios nos dice personalmente, lo que Dios nos está entregando a través del texto. Muchas veces nos quedamos con lo que el comentario dice, pero Dios puede hablarnos directamente a nosotros a través del texto. Acá, la hermana María Pía Gómez dice, ¿qué libros, qué libros sugieren comenzar a leer de la Biblia primero y por qué? ¿Por qué libros sugieren comenzar a leer la Biblia y por qué? Hay dos formas para comenzar a leer la Biblia, creo yo. Una, se recomienda normalmente un evangelio. Y hay dos posibles. Una es el evangelio de Marcos, que es el evangelio más corto y el evangelio más simple, más sencillo. Y otro es comenzar con el evangelio de Juan, porque el evangelio de Juan fue escrito para que creamos. Ese es el propósito del evangelio de Juan, para que el que lea el texto crea que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces, cualquiera de esos dos evangelios son buenos inicios para comenzar a leer la Biblia. La idea es normalmente partir con los evangelios, no partir desde la primera página del Génesis. Porque la gente que empieza con el Génesis y quiere leer desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, normalmente la gente se queda parada en Levítico. Amén. Por la cantidad de leyes y cuestiones sacramentales y sacerdotales que existen, la gente hasta ahí llega el amor por la lectura de la Biblia. Por eso lo mejor sería comenzar con los evangelios y el Nuevo Testamento. Sebastián, No, y aprovechando que estamos en la serie de Hechos, que escrito por Lucas, quizá en estos 2 meses sería bueno leer primero el Evangelio de Lucas y después el libro de Hechos, porque como Lucas escribió la historia de Jesús y luego la historia del inicio del cristianismo, entonces quizás también, aprovechando que estamos en esta serie, leer el Evangelio de Lucas y luego el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito también Lucas, como continuando su saga, la saga de Lucas. Creo que también es una buena forma de empezar a estudiar la Biblia. sí, Buenísima recomendación. aprovechando lo que estamos haciendo. Andrés, ¿ahí hay alguna respuesta para tu consulta? ¿Qué evangelios se recomiendan para iniciar? Cualquiera, pero normalmente la gente plantea Marcos por la facilidad, por la simpleza de Marcos,
y Juan porque tiene esa capacidad de poder relatar hechos de la vida de Jesús que nos ayudan a creer que Él es el Cristo. Y si somos más prácticos, en el momento histórico que estamos nosotros como iglesia, Lucas, para poder seguir con Hechos. Perfecto. Hermano Fernando, Héctor. Sí, un poquito para recordar o reforzar. Decir que, claro, toda la Biblia decimos que no tiene error, que es inerrante, que es infalible, como en la clase pasada, pero recordar, por eso decía, que nos estamos refiriendo a la Biblia que tiene 66 libros, ¿ya? Porque, como decía el hermano Alan, la Biblia que a ustedes les recomendaron al principio, me imagino, la Dios habla hoy, que la del hermano es con deuterocanónicos. Entonces ahí no podríamos hablar de la Biblia que es inerrante, porque en los otros libros no tenemos certeza que sean con inspiración de Dios, divina. Entonces, cuando hablamos de la inerrancia de la Biblia, nos estamos refiriendo a la de 66 libros, porque ahí sí tenemos certeza. Y recordar que la Biblia que usted mencionaba, hermano, la Dios habla hoy, sí está con deuterocanónicos y sin deuterocanónicos también. Así que ahí podemos elegir cuál queremos. sí, yo una vez le consulté a Chad por qué eligieron esta Biblia y me dijeron por la facilidad de lectura, le dije, pero no te diste cuenta que traía los deuterocanónicos. Pero es cierto, Dios habla hoy también está con solamente los 66 libros, pero posiblemente no es una versión de estudio. Sí, hay simple y hay de estudio en términos de que traen los comentarios adicionales. Ya, Ese tipo de versión de estudio, pero como dice usted, cuando se quiere un estudio más profundo, más teológico, ¿cierto? Es bueno una más literal. exactamente. Ahí sí, perfecto, hermanos. Yo creo que ha sido un tiempo riquísimo, de mucha bendición. Es un tremendo privilegio escucharles, escuchar al hermano Alan y ir escuchando también cada una de las intervenciones. Yo creo que quiero agradecerles por su participación, por su ánimo y por su disposición también a bendecirnos a través de sus intervenciones y comentarios. Así que muchas gracias. Eh, bueno, la misma escritura dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 o 16, dice que toda escritura, con mayúscula, refiriéndose a estos libros, a estos 66 libros, es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En eso está el Amén. Señor, en eso estamos como iglesia y queremos animarle a que cada uno de ustedes, digamos, vaya también por sí mismo comenzando a tomar estos libros y me parece muy apropiado lo que nos dice Alan. Perfectamente Dios nos puede a cada uno de nosotros ir revelando y entregando entendimiento sobre lo que vamos leyendo directamente desde la palabra de Dios. Amén. Agradecerles y hermano Osvaldo, ¿qué le parece si terminamos con una oración? Nos despide usted de este tiempo. Muchas gracias por su asistencia, queridos. Amén. Gracias, Señor. Infinitas gracias por poder seguir aprendiendo, Señor. Cada día uno aprende más cosas. Damos gracias, Señor, por aprender en familia, por aprender con más hermanos y hermanas, en donde a usted se le revela de distintas formas, Señor, y nos ayuda para ser humildes, Señor, para saber que de todos podemos aprender, que todos juntos, Señor, vamos avanzando. Damos gracias, Señor, para también reconocer que no lo sabemos todo,
que estamos en un proceso de discipulado en donde el único maestro es su Hijo Jesucristo, Señor. Yo pido que usted siga dándole fuerzas a este grupo que está acá. Yo doy gracias, Señor, por ese hambre espiritual que usted ha puesto en cada uno de nosotros para poder estar aquí y seguir aprendiendo. Yo pido, Señor, por aquellos que no han podido integrarse a este momento, que nosotros también podamos animarle y que el Espíritu Santo, Señor, que habita en ellos, también pueda, Señor, ayudarle, Señor, a que pueda estar en esta instancia. Agradezco a los hermanos que han trabajado para que esto se haga posible y le pido, Señor, que su palabra cada día nos vaya renovando, edificando y nos vaya guiando, Señor, para ser cada vez más como usted quiere que seamos. Bendito Señor, muchas gracias y le pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 No se pierda el próximo jueves 23, entonces, la continuación de esta apasionante aventura por el mismo canal y a la misma hora. Bien, rector. Feliz Chao, noche chao. para todos. Buenas noches a todos. Buenas Descansen. noches. Chao. Buenas noches. Descansen. Chao, chao. Descansen. Chao, chao. Chao. Que descanse, amigo mío. Muchas gracias. Buenas noches.